Buenas noches, queridos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la materia de Geología. Hoy vamos a explicar un tema muy importante que tiene que ver con el movimiento del agua en el terreno, siguiendo con la programación de la materia. Tenemos nosotros el movimiento del agua en el terreno, movimiento del agua a través del suelo, permeabilidad e infiltración. ¿Cómo se genera este proceso? Precisamente este proceso se genera como consecuencia del ciclo hidrológico, que lo estamos viendo acá. El agua se evapora producto del calor del sol, se forman las nubes y el viento se encarga de transportar las nubes a la parte continental. Producto de la presión y la temperatura se genera la precipitación como producto de la condensación. El agua, tal como lo estamos viendo en este perfil, el agua, parte del agua que cae del cielo infiltra al suelo, otra parte escurre formando las escorrentías y otra parte evapora. Y nuevamente eso vuelve a la cota cero, que es la cota del mar. A eso se lo conoce como el ciclo hidrológico. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es evaluar cómo se comporta el agua en el terreno que infiltra. Aquí vemos nosotros que el suelo tiene diferentes perfiles de suelo. Tenemos suelos de origen sedimentario, tenemos arena, tenemos arcilla, tenemos limos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los acuíferos? ¿Cuáles son las aguas? ¿Cuáles son los suelos que permiten, que permiten el transporte del agua a través de sus partículas? Precisamente son los suelos granulares, son las arenas. Entonces tenemos nosotros acuíferos libres y acuíferos confinados. ¿Cuáles son los acuíferos libres? Los que se forman entre un estrato impermeable, que en este caso que es la arcilla, y la superficie del terreno. Entonces el agua que infiltra llega a una condición de frontera que es la arcilla y se forma un nivel saturado. Esa agua se desplaza de un punto de mayor a un punto de menor energía, porque sabemos nosotros que el agua también al interior del suelo tiene un movimiento, precisamente debido a la topografía que tiene la parte continental, que es más alta que la parte oceánica, ¿correcto? Entonces en eso consiste precisamente lo que vamos a estudiar ahora, cómo se genera ese proceso de infiltración del agua a través del terreno. Y partimos de la ecuación de Bernoulli. Tenemos nosotros que la ecuación de Bernoulli, sus tres componentes, la componente de energía potencial, la componente de energía cinética y la componente de energía de presión. Entonces tenemos nosotros que la energía potencial más la energía cinética más la energía de presión en A va a ser igual a la energía potencial, en B la energía cinética en B y la energía de presión en B, más una pérdida de carga que se genera como consecuencia del deslizamiento del agua a través de las partículas del suelo. Entonces tenemos nosotros que la pérdida de carga, delta H, se denomina la pérdida de carga hidráulica, las velocidades que tienen que ver con la energía cinética y la energía potencial que tiene que ver con la energía de posición. Ahora, para evaluar la velocidad, para evaluar el gradiente hidráulico, quiero decir, tenemos que hacer una síntesis y decir de que la velocidad, al ser su movimiento pequeño a través del suelo, una velocidad tiende a cero. Por consiguiente, si esa situación es así, para simplificar la fórmula, porque vemos que la realidad no es así, entonces tenemos nosotros que desaparece aquí la velocidad, la energía cinética, ¿y qué queda? Queda la diferencia de la energía potencial menos la diferencia de la energía de presión, que viene a ser la pérdida de carga hidráulica. Y ahora bien, ahora se define un concepto muy fundamental, muy importante en energía hidráulica, que precisamente es el gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? La relación entre la pérdida de carga y la longitud recorrida del fluido. Eso se conoce como el gradiente hidráulico, donde delta H ya dijimos que era la pérdida de carga hidráulica y L es la longitud recorrida del fluido. Ahora, hubo un gran científico allá por el inicio del siglo XIX que planteó una ecuación que es muy conocida, que es la famosa ecuación de Darcy. Hizo un análisis experimental y consideró en un tubo de vidrio, puso material granular y por ese material granular hizo circular un fluido, en este caso agua, y generó una rotación del tubo de tal manera que se genere un punto de mayor energía y un punto de menor energía. Y sacó una gráfica como lo estamos viendo acá. Aquí puso el gradiente hidráulico y aquí puso la velocidad. Y encontró una gráfica de esta naturaleza. Tiene un régimen recto y tiene un régimen lineal y un régimen no lineal.
un régimen lineal poco acentuado y un régimen lineal bastante acentuado. A la parte recta le llamó régimen laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que las líneas de corriente se desplazan paralelamente. En el régimen de transición, las líneas de corriente empiezan a perder cierto paralelismo. Y en régimen turbulento, precisamente, es un caos total de las líneas de corriente. Entonces, el análisis, él lo hace precisamente en el régimen laminar. Vemos nosotros que aquí se forma un triángulo rectángulo, hacer una recta esto. Aplicando la tangente va a ser cateto opuesto, que es la velocidad, sobre cateto adyacente, que es el gradiente hidráulico. Y a eso él le llamó coeficiente de permeabilidad. Entonces, por consiguiente, despejando B, se encuentra la famosa ecuación de Darcy, que dice que la velocidad es K por I. Y pues de la misma manera, por la ecuación de la continuidad, se tiene que el caudal es la velocidad por la sección transversal recorrida del fluido. Reemplazando la ecuación de Darcy, tenemos entonces que el caudal de descarga es K por I. Reemplazando el gradiente hidráulico, tenemos esta expresión de aquí. ¿Correcto? De la misma manera, se calcula la velocidad de infiltración. ¿Cuál es la velocidad de infiltración? Viene dada en función a la relación de vacíos. Es decir, ¿cuál es la velocidad de infiltración en términos generales? Es la velocidad, es la sumatoria de todas las velocidades que se generan en la percolación del agua sobre el suelo. Esa es la velocidad de infiltración. Y la velocidad de descarga es la resultante de las velocidades. Son dos conceptos diferentes. Por eso que acá se considera la porosidad y se considera la relación de vacíos. Cuando hacemos entonces la velocidad de infiltración viene dada por la velocidad de descarga partida entre la porosidad. Y la porosidad viene dada por la relación de vacíos. La relación de vacío, partida entre 1 sobre la relación de vacíos. Si reemplazamos acá en la velocidad de infiltración, vamos a ver nosotros que la ecuación de la infiltración viene dada por coeficiente de permeabilidad, el gradiente hidráulico por A partido entre la porosidad, pero la porosidad la definimos como la relación de vacíos dividida entre 1 más la relación de vacíos. Reemplazando vamos a tener una ecuación general que es igual. El caudal de infiltración va a ser igual a 1 más E multiplicado por el coeficiente de permeabilidad del suelo, gradiente hidráulico a partido entre E. ¿Correcto? Entonces, con esa ecuación nosotros evaluamos el caudal de infiltración y el caudal de descarga del agua moviéndose en el suelo. De fundamental importancia en la ingeniería geotécnica. ¿En qué sentido? Porque, bueno, nosotros siempre estamos haciendo excavaciones para sótanos, haciendo excavaciones para construcción de alcantarillado, etcétera, etcétera, y nos topamos con el nivel freático, principalmente en Santa Cruz. Entonces, es fundamental entender el comportamiento del agua en el terreno, cómo se comporta el agua en el terreno y de qué manera nosotros los ingenieros podemos interactuar con este fenómeno que existe y que lógicamente hay que darle una solución ingenieril. De fundamental importancia para el manejo de las obras hidráulicas. Entonces, con este tema, con esta teoría, seguimos continuando y seguimos trabajando de manera virtual el curso de Geología Aplicada a la Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchísimas gracias.